Bien. Ya se me apagó el coso, claro. Ya lo que se veía. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, vamos a hablar entonces de los inyectables, ¿sí? Existen medicamentos que por diferentes motivos no pueden administrarse por una vía de administración oral, por ejemplo, y deben utilizarse la administración parenteral. Esto, por ejemplo, algo de esto veníamos charlando en las clases anteriores, puede ocurrir cuando, por ejemplo, el fármaco se absorbe, el principio activo que se desea administrar se absorbe muy poquito o no se absorbe en el intestino. Entonces, como no se absorbe, yo no lo podría administrar por vía oral, entonces tengo que buscar una vía alternativa. Bueno, la vía parenteral es otra opción. Otra es cuando el medicamento produce algunos efectos adversos o efectos indeseables por una vía de administración común, los cuales yo evito si lo administro de forma parenteral, o sea, que puedo elegir la vía parenteral para evitar efectos indeseables de otra vía de administración. Eso también podría ser un motivo por el cual elijo la vía parenteral. Otro motivo sería el estado físico-psíquico del paciente, ¿sí? Si está inconsciente, por ejemplo, si no es capaz de deglutir, si no se deja, digamos, o no se puede controlar, su estado psíquico también, bien. O también, por ejemplo, otro motivo es si el activo es degradado antes de llegar a la circulación, a la sangre, ya sea en el estómago o en el hígado. Bueno, también eso puede ser un motivo por el cual digo, bueno, no utilizo la vía oral, busco una alternativa y bueno, una alternativa es la vía parenteral. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de los inyectables? La ventaja es que hay una mayor absorción del medicamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente depende la vía de administración, ¿no? Pero bueno, en la vía, por ejemplo, de administración intravenosa, yo vuelco directamente el activo a la sangre. Entonces ya la droga, el activo directamente ya está presente en la sangre. No necesita absorberse porque ya llegó. En cambio, bueno, sí, en la vía de administración subcutánea e intramuscular, sí va a pasar desde el músculo, va a llegar a los vasos que irrigan el músculo y ahí llega a la sangre, y desde el tejido subcutáneo, o sea, el tejido de la segunda capa, la dermis, y el tejido subcutáneo debajo de la piel, que es el adiposo, bueno, ahí desde ese tejido adiposo hasta llegar a los vasos sanguíneos, ¿sí? Que irrigan ese tejido. Bien, pero bueno, la absorción es mucho más rápida y mucho mayor que, por ejemplo, comparado a una vía de administración oral. La respuesta es rápida también, porque directamente donde yo lo administro, a los pocos minutos ya hace efecto, porque se absorbe tan fácilmente. Imagínense que no es como una vía oral en la que tiene que pasar primero por el esófago, después por el estómago, degradarse, liberarse, absorberse, todos los pasos previos hasta que llega a la sangre. Es muchísimo más rápido. Y también se evitan las pérdidas de medicamentos. Esto también tenía que ver con que el activo, cuando uno, por ejemplo, administraba por vía oral, vieron que siempre alguna parte del activo se perdía porque se degradaba, se metabolizaba en el hígado. Entonces, bueno, de esta manera se evitan pérdidas de medicamentos. Bien. Ahora, por otro lado, las desventajas sí van a ser obviamente que son vías de administración que son quizá poco prácticas para el paciente, que provocan dolor, ¿sí? Que son invasivas, que son riesgosas también porque puede haber muchos accidentes en el momento de aplicarse o mientras se le está aplicando al paciente, que es costosa, ¿sí? Tanto para el paciente como para la producción. Eso ya lo veníamos hablando en las clases anteriores. Siempre un inyectable va a ser más caro que un medicamento, por ejemplo, de vía oral, un medicamento comprimidos, cápsulas, jarabes, ¿sí? Todo lo que sea administración oral, comparado a eso, es bastante más costoso por los procesos y por todas las máquinas y los requisitos y las condiciones que se requieren para su elaboración. Eso lo hace bastante costoso. Otra desventaja es que requiere la aplicación de tecnología farmacéutica avanzada para su fabricación, es decir, para fabricar inyectables, el laboratorio tiene que cumplir con un montón de requisitos y tener un montón de maquinarias específicas diseñadas para tal fin, y bueno, también al laboratorio le sale bastante.
Y en la mayoría de los casos, esta también es otra desventaja, solo los inyectables admiten volúmenes muy pequeños, es decir, entre 2 a 5 mililitros. No se puede inyectar un volumen muy grande de medicamentos, ¿sí? Sobre todo lo que es la vía subcutánea y la vía intramuscular, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces de las 3 vías, algunas características y cómo se utilizan y en qué casos. La vía intravenosa. En el caso de la vía intravenosa es de uso y de aplicación únicamente hospitalaria, ¿sí? En farmacia nunca vamos a encontrar y nunca se le va a administrar a un paciente algo a través de la vía intravenosa, ¿sí? Solo de uso hospitalario. Para realizarla se requiere un catéter, ¿sí? Para poder administrar el fármaco. Puede aplicarse de 2 maneras utilizando el catéter, ¿sí? Puede aplicarse a través de un bolo intravenoso, ¿sí? Es decir, el bolo intravenoso implica aplicar poco volumen, o sea, poquito volumen y de forma rápida, ¿sí? Mientras que hay otro tipo de aplicación intravenosa que se la conoce como perfusión intravenosa, en la cual ya el volumen que se va a administrar es más grande, pero se administra de forma lenta, ¿sí? El catéter y el sistema, ¿sí? El set de administración intravenosa que viene, que por ejemplo eso se vende en la farmacia y es un producto médico, tiene una válvula que permite regular la dosis, la velocidad a la cual se va liberando el líquido del inyectable. Entonces de esa forma se va regulando la velocidad con la cual el líquido va ingresando a la vena, ¿sí? Y bueno, y el sitio de aplicación que se usa son las venas cefálicas o basílicas de la mano y la vena cefálica del antebrazo. Cefálica y basílica son los nombres, pero hacen referencia a las venas más superficiales de lo que es la mano, ¿sí? Que serían estas que están acá, y el antebrazo, que sería en esta parte, ¿sí? Todas las que están acá, más o menos hasta esta altura se utiliza. Bien. Bueno, obviamente dentro se pincha la vena. Solo a través de esta vía intravenosa se aplican soluciones acuosas, o sea, solo se puede aplicar aquellos productos que sean formulados a base de agua, no se pueden aplicar productos que sean oleosos, ¿sí? O lípidos, por ejemplo, nunca. Siempre soluciones acuosas que sean en composición similar y compatibles, obviamente, con la sangre, ¿sí? Si no, no lo podría administrar. Y por esta vía se administra también la nutrición parenteral, ¿sí? Que no sé si alguna vez escucharon, cuando en aquellos pacientes que están inconscientes y que no son capaces de alimentarse por sí mismos, para facilitarle todos los nutrientes necesarios a ese paciente que está internado, por ejemplo, se utiliza la nutrición parenteral, que consiste en administrarle a través de una perfusión intravenosa el líquido, por ejemplo, no sé si vieron alguna vez los Ensure, que vienen líquidos, bueno, ese tipo de medicamentos que son suplementos vitamínicos y dietarios, bueno, se administran a través de la vía intravenosa para suministrarle los nutrientes necesarios debido a que se le complica la ingesta de alimentos por su cuenta. Y la ventaja que tiene es que se obtiene la mayor disponibilidad del medicamento, porque yo directamente lo vuelco a la sangre, lo que decíamos recién, y la rapidez. Más rápido que la vía intravenosa no hay nada. O sea, querés algo que actúe muy rápido, vía intravenosa es lo más rápido que hay de todo. Y la acción es irreversible. ¿Por qué? Porque una vez que ya llegó a sangre no hay mucho que hacer. Por ejemplo, a contraposición, en la vía oral, por ejemplo, cuando hay intoxicaciones, que a veces pasa, que hay gente que por ahí, incluso intencionalmente, por ahí se toma muchas pastillas de algo a propósito y se termina intoxicando. Bueno, por ejemplo, ¿vieron el carbón activado? Bueno, se utiliza por su propiedad, por ejemplo, de absorber toxinas y de absorber sustancias químicas. Se lo utiliza para hacer como un lavado y eliminar todo lo que en el estómago, todo lo que
toda la droga y el activo que no se llegó a absorber, por ejemplo. Entonces se usa como antídoto de alguna manera para tratar una intoxicación, ¿sí? Para quitar lo que quedó, por ejemplo. Pero en este caso, en una vía intravenosa, eso es irreversible porque no hay nada que se solucione, digamos, como para sacarlo de la sangre. Bien, vamos a la vía intramuscular. La vía intramuscular es menos dolorosa que la vía intravenosa. ¿Por qué? Porque el músculo tiene pocas terminaciones nerviosas, entonces uno no siente tanto el dolor en una inyección intramuscular. El medicamento se inyecta en el tejido muscular y de allí es donde se va a absorber luego a la sangre, ¿sí? El medicamento, o sea, en este caso, los medicamentos que se pueden aplicar son soluciones acuosas, aunque también se pueden aplicar otro tipo de medicamentos con otra base, por ejemplo, bases más oleosas, como por ejemplo la mesigina. Vieron que es el ejemplo de un anticonceptivo que es inyectable, que yo les había comentado en la clase de anticonceptivos, que es muy oleoso y que duele. Bueno, se administra por esta vía, por vía intramuscular, pero bueno, se puede aplicar. También se pueden administrar emulsiones y suspensiones, ¿sí? La jeringa, en este caso para la administración intramuscular, se coloca a 90 grados del músculo, ¿sí? En el cual se va a aplicar. Bien, es decir, si yo tengo el músculo, 90 grados sería esto, ¿sí? El ángulo que se forma acá es de 90, ¿sí? Yo aplico de forma recta, ¿bien? ¿Cuáles son los sitios de aplicación más utilizados? En el caso de los adultos se puede utilizar el músculo deltoides del brazo, que es donde hay una mayor absorción, se absorbe muy fácilmente aplicándolo en ese músculo. Lo que tiene es que es más dolorosa y como mucho se pueden aplicar 2 mililitros, no un volumen muy grande. Igual de por sí ya sabemos que en todo lo que sea inyectable un volumen muy alto no se va a poder aplicar, pero bueno, como mucho 2 mililitros. Y si no, en el cuadrante superior externo del glúteo. Por ejemplo, el glúteo, nosotros acá yo le puse la foto, pero bueno, vamos a buscar. El glúteo nosotros lo podemos dividir en 4 cuadrantes, ¿bien? La zona de preferencia donde se aplican todos los inyectables es en el cuadrante superior, o sea, el de arriba, el externo, o sea, el de afuera, ¿sí? Sería más o menos acá. Bien, en ese cuadrante es donde se recomienda aplicarlo, ¿sí? En este caso, en esta zona, admite hasta un volumen de hasta entre 6 y 8 mililitros, por lo cual es por ahí el sitio mayormente utilizado, más que nada porque muchos corticoides, por ejemplo, que se administran por vía intramuscular, tienen un volumen de 3 mililitros o de 5 algunos, o algunos antiinflamatorios que son inyectables también vienen de 5 mililitros, entonces directamente se utiliza el glúteo, ¿bien? Y después, en el caso de los niños, se puede utilizar también el glúteo o el muslo también, ¿sí? El cuádriceps, acá adelante, también se puede utilizar, ¿bien? Y ahí, bueno, tienen la foto de cómo sería el ángulo, fíjense cómo es el ángulo a 90 que se aplica, ¿sí? La idea es llegar siempre a pinchar el músculo, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, eso uno lo va a evaluar, se evalúa, depende de la persona que se esté aplicando, o que se tenga que aplicar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que asegurar que con la aguja poder llegar al músculo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos capa de piel, tenemos la epidermis, que es la capa superficial, la dermis, que es la capa más profunda, tejido adiposo y abajo está el músculo. El tejido adiposo es grasa. Entonces, esa capa de tejido adiposo va a ser más gruesa o más fina dependiendo de la contextura física de la persona. Entonces, en aquellas personas que son más flacas, que van a tener menos tejido adiposo, yo no voy a insertar tan profundo la aguja, ¿sí? Porque si no me puedo llegar a pasar del músculo y llegar incluso a pinchar el hueso, que ahí sí duele.
Entonces, ahí hay que tratar de moderar para no insertar. Me dolió porque tenía un largo, salía con la pierna arriba del hombro. Sí, claro, sí, sí, es que sí, no te pueden, por ejemplo, claro, vos que sos muy flaquita no te pueden insertar toda la aguja. Así salí. No, ¿sabes cómo te duele cuando pinchás? Y nada. Además se siente, porque cuando vos tocas el hueso siente duro, o sea, vos venís así, haces tipo, hay algo que no pasa. No hay, obviamente hay que evitar que pase eso. Por eso hay que tener en cuenta la contextura física. Por ejemplo, una persona flaca, muy flaquita, si por ejemplo como vos, se inserta la mitad de la aguja, más o menos. Ni siquiera un poquitito más a lo sumo, pero no, toda nunca, o sea, nunca se hace así, como un dardo. No. Y bueno, si es en contraposición por ahí alguien que tiene más contextura, por ahí alguien con sobrepeso, sí va a ser necesario inyectar toda la aguja para asegurarse de llegar a la capa del músculo, ¿bien? Eso se va evaluando, depende de la contextura física de la persona, ¿bien? Luego tenemos la vía de administración subcutánea, ¿sí? En la vía de administración subcutánea, la jeringa se coloca a 45 grados respecto de la piel, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, el brazo, lo voy a aplicar, desde acá, lo voy a aplicar en vez de así, como si fuera intramuscular, desde 45, ¿bien? Perfecto. En el caso de la vía subcutánea, permite volúmenes súper chiquitos, que van de entre 0,5 mililitros a 2 mililitros. Claro, la aguja suele ser muy chiquita, ahora vamos a ver los distintos tipos de agujas y la diferencia en cuanto al largo y el calibre, pero bueno, son volúmenes muy chiquitos y la aguja, al ser una vía de administración subcutánea, como bien decís Carla, va a ser más cortita, porque obviamente nosotros ahí no tenemos que llegar a la capa del músculo, sino a la capa del tejido subcutáneo, tejido adiposo, bien, que está antes, así que la aguja no es necesario que sea tan larga, bien. La velocidad con la que se absorbe es menor comparado a la vía de administración intramuscular. Fíjense también que igual va a tener que atravesar otra capa de piel, no capa de piel, sino es más largo el camino hasta que se llega a absorber a la sangre. Por eso la velocidad de absorción va a ser un poquito más baja o menor comparado a la vía intramuscular, ¿sí? En orden en cuanto a la velocidad de absorción sería la vía intravenosa es la más rápida, después le sigue la intramuscular, después la subcutánea. Ese sería el orden. Bien. Bien, y lo que tiene de ventaja la vía subcutánea es que permite la autoadministración, o sea, permite que un paciente sin necesidad de un tercero se la pueda aplicar. Por ejemplo, el ejemplo más común que vimos es el de las insulinas. Bien. Bueno, por eso se utiliza. Sí. Estoy inyectando hormonas así como en la panza también. También por vía subcutánea. Sí. ¿Qué utilizas? Soy la lapicera. Mira, también. ¿No te acordás qué usás, qué droga usás o marca? Sí, justo la tengo acá anotada. Politime, puede ser. Sí, Y este. Son 3. claro, que es un tratamiento de fertilidad. Claro, sí, bueno, también en los tratamientos se utiliza también la vía subcutánea, se usa mucho el inyectable, pero está bueno porque es algo práctico y por lo general no es algo doloroso tampoco, entonces le permite al paciente poder aplicárselo fácilmente, relativamente más fácil. Pero bueno, por eso justamente la vía subcutánea es utilizada, bueno, para insulinas, la heparina también se utiliza, un anticoagulante, y algunas vacunas también. Sí, hay vacunas, por ejemplo, ahora vamos a ver los ejemplos, neumonía, gripe, que son, por ejemplo, la de la gripe que es subcutánea también. Y el sitio de aplicación que más se utiliza es la cara anterior del abdomen, ¿sí? Como vimos para las insulinas, o el tercio medio de la cara externa del brazo, que sería más o menos a esta altura, ¿sí? Por abajo del hombro, por acá. ¿Bien? Cuando, por ejemplo, yo me puse la de hepatitis, ¿no? De Sí. embarazo. No me dolió, pero me quedó el brazo terrible, colorado, un huevazo. Sí, Y eso. para mí me lo dio como bronca. Sí, hay gente. Es que sí, hay distintas. A la hora de aplicar.
a la hora de aplicar inyectables existen distintas técnicas. Hay gente que es un poco más brusca, Sí. y otra gente que es un poco más delicada en cuanto a la aplicación. Más allá de estas normas, uno puede, por ejemplo, aplicar al inyectar, digamos, hay gente, por ejemplo, yo tenía compañeros en el trabajo que a la hora de aplicar, aplicaban muy fuerte, o sea, lo tiraban como un dardo. Yo no estoy tan de acuerdo en hacerlo así tan rápido. Yo prefiero despacito. Sí, es como que hay que encontrar el punto justo. Claro. No, ni muy despacito, ni Muy tan rápido, fuerte. claro. Sobre todo también porque, por ejemplo, si vos lo haces despacito, capaz, no es que duele más, pero por ahí haces poner más nervioso al paciente, al ir más lento, capaz lo siente más, entonces el punto medio sería lo ideal. Bueno, Sobre sí. todo también en gente, ponele, pacientes que, por ejemplo, mayores, que tienen la piel que ya perdió elasticidad, una piel arrugada, es muy difícil. Si van a ver, a mí me ha pasado que yo insertar la aguja es muy difícil porque como su piel es re poco elástica, cuesta atravesar la piel. Y a su vez, inclusive cuando uno la saca, la piel se estira, sale como la aguja, como si fuera, yo la saco y se estira la piel. Pero da impresión, pero es por la elasticidad. Pásenlo con las personas mayores, porque es inevitable eso. Pero bueno, como que ahí en esos casos, ponele, si vos lo administras lento, te costaría un montón entrar, por ejemplo. Pero sí, la rapidez, por ejemplo, hace o determina en cierta forma que después por ahí te pueda doler o que se te pueda hinchar. Si se te hincha alrededor es normal, o puede ser, ¿se acuerdan de la lipodistrofia que yo les había hablado con las insulinas? Bueno, eso puede pasar, esa hinchazón puede deberse a eso, a la lipodistrofia, que se acumula lípidos en el tejido subcutáneo de la piel y produce hinchazón y dolor. Eso es normal, o que quede doliendo el brazo. Son efectos, no son efectos adversos del medicamento, pero son efectos indeseables post-aplicación que pueden aparecer. Importante que se vaya con los días, pero sí. No, sí se me fue, pero pero sí tarda. Sí, a mí, claro, sí, está bien para ayudar un poco a calmar un poco el dolor anestesiar. Pero sí, a mí con la del COVID, por ejemplo, me pasó también, que no podía levantar el brazo porque me dolía un montón. Pero bueno, también tiene que ver con eso, con la aplicación. Hay que tratar de moderar y no aplicar muy fuerte, sobre todo también el volumen de inyectable también. Hay gente que aprieta el émbolo con todo y manda con todo, y también lo mismo, ahí pasa lo mismo, el volumen ni muy rápido ni muy lento, o sea, constante, que sea constante es lo primordial, y que vaya ni así ni así, que vaya así, claro. por lo menos, o sea, como un Sí, punto medio. Y bueno, así que, pero sí, puede pasar. Ahora vamos a ver algunos efectos adversos que pueden aparecer con los inyectables. ¿Cuáles son las características? Tienen que ser estériles, obviamente, porque eso va a ingresar a la sangre y al músculo y al tejido, lo cual es todo estéril, así que hay que asegurarse que ese inyectable esté libre de microorganismos. Otra característica es que tienen que tener condiciones similares a las de la sangre, o sea, condiciones en cuanto a pH, o sea, acidez, temperatura, bien, en lo posible. Y en muchos casos, muchos inyectables requieren de refrigeración, por no decir la gran mayoría utilizan refrigeración. Los únicos que no la requieren son, por ejemplo, los corticoides o algún analgésico antiinflamatorio como un diclofenac, por ejemplo, inyectable. Ese tipo de inyectables no es necesario guardarlos en la heladera, se guardan a temperatura ambiente, pero después todo lo que es vacunas, anticuerpos, insulinas, todo eso a la heladera, ¿bien? Y los envases pueden ser ampollas de vidrio, ¿sí? O frascos con septum, que las ampollas de vidrio son estas. Esa color caramelo sería una ampolla de vidrio, que el vidrio, o sea, en la tapa de la ampolla, que es esa cosita larguita, no me sale cómo explicarlo, acá tiene una ranurita, exacto, entonces vos lo tomás siempre con una tela o con algo para no cortarte, y de un saque se corta, pero se puede cortar fácilmente porque tiene esa ranura
para poder partirlo, ¿bien? Puede estar acá o como en la foto que lo tiene más en el medio. Y después tenemos los frascos con septum, que el septum es la tapa, son este tipo de frascos, que son ahí, que tienen la tapita verde, que son frascos que vienen pueden contener un líquido o si no un polvo para reconstituir con un solvente o con solución fisiológica estéril, obviamente, para reconstituir y se disuelve en el momento, se agita para disolverlo completamente y después se aplica. Bueno, ¿Bien? yo tengo así, profe, y tengo que poner el de vidrio dentro del otro. Claro, exacto. El otro es polvo. Claro, entonces se carga, rompes la ampolla del disolvente, cargas eso y lo inyectas en el liofilizado. Perfecto. El liofilizado es eso, se le llama liofilizado a la técnica que se usa para hacerlo polvo y lograr esa ampolla para reconstituir. Y después, si no, la otra que pueden venir son las jeringas prellenadas, que esa forma de envase es la que utilizan las vacunas. La vacuna de la gripe, la vacuna de la neumonía, por lo general vienen ya prellenadas. Entonces vos lo único que haces es, le sacas la tapa y inyectás enseguida. No tenés que cargar el líquido en la aguja, en la jeringa previamente. ¿Bien? Vamos a ver qué tipo de jeringas hay. Las jeringas suelen ser todas, son todas de plástico. Obviamente es un producto médico también que tiene que ser estéril, o sea, nosotros lo compramos envasado y ese envasado está hecho de una manera que asegura la esterilidad dentro de esa jeringa. Bien. Su principal diferencia entre las diferentes jeringas es el volumen de carga. ¿Sí? Hay jeringas de 1 mililitro, que son las más chiquitas que vienen, que se usan para las insulinas. Ahora vamos a ver después un video. Y después tenemos jeringas, por ejemplo, de 3 mililitros, de 5 mililitros, de 10 y vienen hasta de 60 mililitros. ¿Bien? Las que más se utilizan son las jeringas de 3, de 5 y de 10. ¿Bien? Son las más utilizadas. Perfecto. Y y después tenemos algunas jeringas que vienen con rosca, que se utilizan para sustancias peligrosas o cuando, por ejemplo, se manipulan muchos grandes volúmenes para evitar algún derrame. O sea, la jeringa puede venir con alguna rosquita o alguna tapa para impedir, como ves, serían las de abajo, las de esta foto, que vienen como con una tapita para impedir, si vienen ya con el líquido, que se salga. Y para facilitar su manipulación, o sea, la manipulación de la jeringa, no se recomienda llenarla al 100% de su capacidad, sino como mucho al 75% hasta de su capacidad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un inyectable que tiene un volumen de 5 mililitros, no voy a usar la jeringa de 5, sino que uso la jeringa del siguiente volumen más grande. Por ejemplo, en ese caso sería la de 10. ¿Por qué? Por una cuestión de comodidad. Si yo uso una jeringa de 10, el émbolo, cuando yo cargo, lo tengo que poner hasta acá atrás. Entonces me queda una jeringa que es muy difícil de manipular, digamos. Entonces, en cuanto a eso, a la comodidad, es mucho más cómodo llenar la mitad o 3/4 partes y que después sea más fácil para mover el émbolo y que te dé todo con una mano. Si no, es mucho más complicado. Entonces, para facilitar la manipulación se recomienda eso. Y después tenemos las agujas. Tanto las jeringas como las agujas se venden. Las jeringas por lo general ya vienen con la aguja incorporada, y después, si no, tenemos aparte, en la farmacia se vende aparte también las agujas sueltas. Bien, las agujas son materiales de acero inoxidable, obviamente no van a ser tóxicas, también obviamente estériles y libres de patógenos, y son descartables, al igual que las jeringas, de un solo uso, ¿sí? Se usa una vez y se descarta. Se clasifican las agujas según el calibre, ¿sí? Es decir, según el tamaño del orificio y la longitud, ¿sí? Cada aguja tiene un código de color, o sea, tiene una tapa de color que es diferente. Ahora vamos a verla en las fotos. Y cada aguja va a ser preferible o más útil para determinadas vías de administración, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, a lo que decíamos hoy, por ejemplo, el largo.
bien, de la aguja. Y el calibre, o sea, el agujerito, se mide en una unidad que se llama G. Cuanto más grande es ese número, menor es el calibre, o sea, más chiquitita, más finita es la aguja, ¿bien? Bien, acá tenemos la foto, por ejemplo, de los distintos tipos de agujas. Por ejemplo, la primera, que es amarilla, es la que se usa, por ejemplo, para administrar por vía intravenosa en un adulto, y es de la medida es de 20 G, o sea, esa sería la medida del calibre. Es bastante, dentro de las que existen, es bastante, tiene un calibre grandecito. ¿Esa es para la columna, no? ¿Cómo? Esa no es Es para para la pedidural. No, me parece que para la pedidural se usa una un poquito más grande. No es la intramuscular común. No, cálmate. No sé si se, creo que sí, no se usa esa. Es la mucho más larga y más gruesa porque Pero tiene que ¿sabes qué? llegar a. No lo sentís. Vos te relajás y no sentís. Bueno, Vos tenés que relajarte y decir y siempre es la anestesiólogo. Claro, vos te relajás y no sentís, te pones tenso, sí. Pero Sí, sigue. sí, no, es mucho más gruesa. Sí, sí, es larga. No te puedes mover. No. Porque es muy riesgosa. Sí, es complicada. Sí. Pero bueno, no, la intramuscular nada que ver. Después, la clase que viene vamos a hacer el TP, les voy a traer las jeringas con las agujas y vamos a practicar con las naranjas que les había dicho. Vos traes, ¿Hay algún lugar donde me puedan anotar para hacer un curso para...? No, cursos de estos oficiales, no hay ningún lado. ¿Estar recibida? Se aprende... No, podés, pero se aprende, no hay cursos así oficiales de ninguna entidad oficial, por lo menos que yo conozco. Yo conozco gente que le ha enseñado un enfermero, por ejemplo, pero más que eso no hay, digamos. Es mandarte, o sea, en realidad la realidad es esa, es escuchar la teoría y después tenés que practicar y bueno. y ahí pinchás como querés, ¿viste? Claro. No. A la clase tenés cuidado seguro. Así que bueno, pero sí, igual de todas formas, obviamente siempre al principio no va supervisado, o sea, siempre tenés una guía y además en todo caso, por ejemplo, en la farmacia, lo que se hace cuando hay alguien que aplica es preguntarle al paciente, mi compañero está aprendiendo a aplicar, ya aplicó varias veces, pero le gustaría aplicar, ¿tenés problema? Entonces si la persona te dice que no tiene drama, le aplica el que está aprendiendo, y si no, le aplica a alguien que ya sabe, que ya viene aplicando desde ahí. Se maneja de esa forma, pero por lo general la gente es bastante buena y no tiene problema. La cara, como dice yo, no, por favor. Sí. no, bueno, pero no, en esos casos es otra cosa, la epidural llega a ser alguien que sepa, porque sí, si no... obvio. Pero tranqui. Pero bueno, la intramuscular que se usa en adultos, bueno, es de las del mayor calibre dentro de todo y es la más larga, ¿sí? Mide 38, serían 3 centímetros, 3,8 centímetros, sería de largo, ven la aguja. Después tenemos la aguja que se usa para vía intravenosa, que también tiene el mismo calibre que una intramuscular, pero es un poco más cortita, ¿sí? No hace falta que sea tan profunda. Yo con una medida de 3 centímetros más o menos ya se puede llegar a la vena tranquilamente. Después tenemos las intramusculares para los niños, que obviamente por lógica y por cuestión de contextura más pequeña, no hace falta que la jeringa sea tan larga, y también es de menor calibre. Se usan las de 22G o 23G, que son un poquito más finitas. Acuérdense, a mayor G, cuanto más grande es el número de G, menor es el calibre. Entonces las que se usan en niños son más finitas y más cortitas. Bien. Y después tenemos las subcutáneas, que son las naranjas, por lo general, que son de 25G, esas son súper finitas, fíjense que son las más finitas de todas en cuanto a calibre. Claro, esa es para las subcutáneas, la puedes administrar en el brazo, en la panza. La jeringa es súper chiquita, mide 1,5 centímetros, un poquitito más, o sea, es esto, es re cortita. Y bueno, y esa se utiliza para la vía subcutánea. Vamos a hablar entonces en la farmacia del gabinete sanitario, ¿sí? Obviamente para aplicar, las farmacias tienen que disponer
de un gabinete que les permita tener todas las comodidades y las condiciones como para aplicar inyectables. ¿Bien? Las farmacias deben instalarlo, por ejemplo, para lo que son las habilitaciones de farmacias. Ahora, hoy en día, si una farmacia abre nueva, tiene que tener sí o sí vacunatorio. Obviamente va a servir el vacunatorio de uso para lo que es aplicación de inyectables y también otras prácticas como por ejemplo la medición de la glucemia, que hay algunas farmacias que lo hacen, que brindan ese servicio, la toma de presión o nebulizaciones. También hay, no todas las farmacias, pero las farmacias tranquilamente podrían también brindar el servicio de hacer nebulizaciones. Debe tener doble entrada ese gabinete para pacientes y para el personal, o sea, tienen que tener dos puertas. Por una ingresa el paciente desde el área de dispensación y por otra ingresa el personal desde el depósito o desde la parte trasera detrás del mostrador. Debe contar con lavatorio, mesada y camilla, ¿sí? Y también tiene que haber elementos de bioseguridad, por ejemplo, un recipiente de patogénicos, que es este recipiente, ¿se acuerdan que es donde se guardan donde se descartan los medicamentos? En la farmacia, bueno, está el cesto de residuos patogénicos para medicamentos y después están los que son más chiquitos, que son así, más o menos, que es donde se descartan todos los elementos punzantes y o que han entrado en contacto con algún líquido del organismo, ¿sí? Por ejemplo, lo más común obviamente es sangre en este caso. Entonces, todo lo que sea material punzante y en contacto con fluidos se descarta por este canasto. ¿Bien? Bien, también va a haber que tener el descarte de los patogénicos, que es el recipiente normal, el descarte de cortopunzantes, que sería el chiquito, barbijos, guantes, también tiene que tener algodón, alcohol para desinfectar el área previamente antes de la aplicación, agujas y jeringas obviamente para traer todo el material si es que el inyectable no trae, a veces puede no traer, bueno, la farmacia agarra y saca, digamos, tiene que tener la jeringa y aguja necesaria. Y también tiene que tener disponibilidad de emitir certificado de vacunación, eso también es importante. Desde la farmacia cuando se aplican se tiene que poder emitir algún certificado o alguna constancia de vacunación que muchas personas por ir para un trabajo y demás lo piden. Bien, recomendaciones para evitar accidentes a la hora de manipular agujas, sobre todo agujas, que es el material punzante. Lo importante es no volver una vez que se administra, no volver a encapuchar la aguja, digamos, no volver a querer ponerle la tapa, más que nada porque puede haber un riesgo de, como se muestra en la foto, de pincharse por error. Descartar directamente las agujas en el descartador de cortopunzantes, que sería ¿sí? La tapa de ese descartador tiene un sistema de forma tal que un agujerito en el cual vos introducís eso y por una traba tirás y se suelta la aguja y se cae. Entonces de esa forma se descarta el material punzante y que estuvo en contacto con la sangre. Bien, y ser cuidadosos obviamente con la limpieza final del procedimiento. Obviamente después de aplicar siempre hay que higienizar todo, lavarse bien obviamente las manos. Lo ideal es usar guantes para la aplicación y quitarse los guantes luego. Y evitar, eso es importante también, sobrellenar los contenedores que se van a descartar. Muchas veces por ahí uno se cuelga y quedan súper llenos. Eso es re peligroso porque si alguien lo golpea o se cayó, se tiró todo y ahí hay que hacer una limpieza porque piensen que es todo material biopeligroso. Si uno aplica a alguien que tiene alguna enfermedad que se transmite por vía de sangre, es peligroso, entonces hay que tener cuidado. Bien, conservación. En muchos casos, especialmente las vacunas, los medicamentos inyectables, como decíamos, requieren condiciones refrigeradas de almacenamiento y para esto se tiene que garantizar la conservación entre los 2 grados y los 8 grados centígrados durante todo momento, ¿sí? Las vacunas son productos biológicos y obviamente su correcta conservación es indispensable para el funcionamiento y la eficacia de esa vacuna y también para evitar efectos adversos. Bien, a la hora de conservar un producto en la heladera, ¿sí? un medicamento, es importante
tener en cuenta lo siguiente. Cuando se le da al paciente, obviamente va a ir acompañado de refrigerantes, ¿sí? La farmacia suele tener, porque las droguerías también cuando traen la medicación lo traen en heladeritas de Tergopol, o por ejemplo en bolsas térmicas que también vienen, y adentro contienen la medicación y refrigerantes, ¿sí? A veces vienen de distintos, hay unos que son, ponele, gel frío, calor, que se congelan, unos parecidos a envases como de plástico blanco, parecidos a los sueros, que son blanquitos, cuadraditos así. Bueno, se usan refrigerantes de ese tipo para poder conservarlo. Lo importante es que el paciente, cuando llegue a su casa, lo saque de si se tiene que llevar, por ejemplo, una vacuna, porque se lo va a aplicar en otro lado y no en la farmacia, por ejemplo, que esa bolsa, una vez que llega a la casa, saque todo, saque el medicamento del interior de la bolsa y que lo guarde. Lo ideal es en el medio de la heladera, ni en la puerta, ni muy atrás de la heladera. Entonces, de esa manera se garantiza la conservación correcta del medicamento. Y en la farmacia también, cuando llega una medicación que es de heladera y hay que guardarla, se le saca todo el envoltorio y se guarda en el medio de la heladera. ¿Bien? Bien. Vamos a ver ahora el protocolo de la forma de operar en cuanto a la preparación para aplicar. Primero hay que indagar sobre los antecedentes de alergia, o sea, si la persona es alérgica a algún componente de la vacuna, por ejemplo, tratándose de vacunas, o si es alérgica al antibiótico o al corticoide que yo le estoy intentando administrar. Entonces primero hay que preguntar y averiguar sobre eso. Obviamente higienizarse las manos con agua y jabón antes y luego también de finalizar, y utilizar guantes. Bien, hay que comprobar la fecha de vencimiento y del lote del medicamento, y el sitio de aplicación y la vía de aplicación, ¿sí? Si uno tiene dudas, lo mejor que puede hacer es buscar el prospecto. Abrimos el prospecto y en el prospecto siempre de lo que es una vacuna, un inyectable, va a explicar de qué forma se aplica, en qué vía de administración se puede utilizar para ese medicamento. Bien, entonces, si surgen dudas, se lee el prospecto y ahí está el detalle. Bien, asegurar que se elige la medicación adecuada, esto es muy importante, o sea, habla de asegurar de no dispensar mal y seleccionar bien la medicación que corresponde. Limpiar el área de aplicación con un algodón o embebido en alcohol al 70, bien, para desinfectar y limpiar el área previo, y aplicar en el sitio de aplicación con el bisel de la aguja hacia abajo. La aguja, ¿sí? Si nosotros la vemos detenidamente y muy de cerquita, vamos a ver que tiene esta forma. Bien, van a ver que hay una punta que es más larga que la otra, ¿sí? Termina así en diagonal. Bueno, el bisel se refiere a esto, es esa forma, ese corte en diagonal. Cuando se aplica un inyectable, el bisel se pone hacia abajo, no se usa así, ¿bien? Sino que se usa de esta manera, mirando hacia abajo. Bien, no sé si se entiende. ¿Sí? Bien, no se usa de esa manera, se usa en ese sentido. Entonces, luego de aplicar, ¿sí? Hay que utilizar algún vendaje hipoalergénico, una curita o alguna gasa para evitar que sangre, porque muchas veces suele sangrar, y en caso de aplicar más de un medicamento de forma simultánea, se recomienda rotar y utilizar distintos sitios anatómicos. O sea, si yo inyecté acá y tengo un inyectable otra vez, si es intramuscular, bueno, uso el otro glúteo por lo menos, como para cambiar de lugar y inyectar en la misma zona. Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos? Las vacunas suelen ser muy seguras, ¿sí? Y algunos pacientes lo que pueden presentar son reacciones adversas locales en el sitio de aplicación, que es lo que a vos te pasó, que es el enrojecimiento, la induración, o sea que se te forma una dureza alrededor del sitio de aplicación, puede aparecer fiebre o un malestar general que suele ser de corta duración, por lo general dura 1 día, 2 días y ahí debería cortarse. Y solo en caso de aparición de algún síntoma de estos, lo que se puede recomendar como para paliar un poco es paracetamol, ¿sí? Que es analgésico y va a ayudar a calmar un poco el dolor. ¿Bien? Eso era lo que se recomendaba en el caso de la vacuna del COVID. ¿Se acuerdan que se indicaba paracetamol? Bueno,
Después tenemos algunos efectos adversos que son un poco más graves, que hablan de una reacción alérgica, ¿sí? Que es la que se conoce como shock anafiláctico. ¿Bien? El shock anafiláctico es una reacción alérgica grave que es de instauración rápida y es potencialmente mortal porque es bastante riesgosa si no se trata en el momento. Bien, suele incluir, digamos, síntomas cutáneos como por ejemplo urticaria, con afectación del sistema respiratorio y del sistema circulatorio. Su aparición es poco probable, o sea, es decir, hay poca gente que sufre una reacción alérgica de este tipo al administrarse un inyectable, pero bueno, puede pasar, pero bueno, su aparición obviamente debe considerarse. En la mayoría de los casos aparece dentro de los primeros 15 minutos luego de administrar el inyectable, o sea que es algo que ocurre enseguida. Y el mejor abordaje obviamente ante esto es la prevención. Por eso antes de administrar una vacuna siempre se debe preguntar si hay alguna posible alergia a cualquier componente que pueda tener la formulación para así asegurarnos de que no está contraindicado. Bien, esos son algunos de los síntomas que pueden producir este shock anafiláctico. Esto suele pasar o es, digamos, se demostró que hay más gente que es alérgica, sobre todo, por ejemplo, a la penicilina. Sí. Entonces, por ejemplo, hay algunas farmacias, creo que casi todas, que no eligen, tratan de obviar la penicilina, entonces ese antibiótico no se aplica, sino que directamente lo dispensan y prefieren que se lo vaya a aplicar a una enfermería, más que nada por el riesgo de que si ocurre esto hay que tratarlo enseguida y la farmacia puede no tener todo el equipamiento necesario como para tratar este shock anafiláctico. ¿Bien? El tratamiamiento de elección que se utiliza es la adrenalina, que es un neurotransmisor que se administra por vía intramuscular, se inyecta enseguida, o sea, es una inyección que se da enseguida y se debe administrar en forma urgente. Aunque no se esté del todo seguro si es un shock anafiláctico, se le da igual por las dudas. Obviamente rápido por esta cuestión de que es potencialmente mortal, entonces no hay que dejarlo estar mucho tiempo. ¿Cuáles son los medicamentos de aplicación en farmacia? Uno son las vacunas, ¿sí? Las vacunas que las del calendario de vacunación, por ejemplo, no requieren una orden médica, sino que la persona va a la farmacia, la compra y no necesita una prescripción del médico de aplicación. Después tenemos los corticoides, los antiinflamatorios, la penicilina, que es el antibiótico, metoclopramida, que es el Reliberan, que también viene inyectable, anticonceptivos, mesigina, por ejemplo, que les había nombrado, anticuerpos, como por ejemplo el Prolia, que es el denosumab, que se usa para la osteoporosis, por ejemplo, y las insulinas. Bien, esos serían todos los medicamentos que se pueden aplicar. Vamos a ir a la vacuna antigripal. La vacuna antigripal sí produce o provee inmunización contra la gripe estacional. Puede contener la vacuna antigripal, obviamente el virus, o sea, lo que causa la gripe es un virus, entonces la vacuna, después lo vamos a ver más en detalle de cómo funcionan las vacunas y cómo se fabrican y en qué componentes tienen, pero las vacunas por lo general, en este caso del virus, lo que contiene es una cepa del virus atenuada, que quiere decir que el virus está inactivado. Entonces, bueno, se utilizan 3 cepas del virus o 4 cepas que se encuentren en la circulación comunitaria, digamos, durante la temporada de invierno pasada. La vía de administración que se utiliza es preferentemente intramuscular en el deltoides del brazo, bien, o sea, acá, pero puede aplicarse también por vía subcutánea, o sea, puede utilizarse en el brazo por vía subcutánea o por vía intramuscular. Bien, y en la mayoría de los casos de las marcas viene la jeringa prellenada, entonces directamente lo que uno hace es quitar la tapa y aplicar directamente. Bien. Después tenemos la vacuna antineumocócica, bien, que provee inmunización frente a los agentes causantes de la neumonía, ¿sí? Por lo general son bacterias. Hay que completar el esquema según corresponda, existen 2
tipos de vacunas, o sea, de la neumonía, que es una es la Prevenar 13 y otra es la Pneumovax 23, ¿sí? La primera que se da es la Prevenar 13 y al año se aplica la segunda, ¿sí? La Pneumovax 23. Bien, ese es el esquema. Lo que ocurre con la vacuna de la neumonía es que ya van 2 inviernos, por lo menos en lo que yo trabajo, que no se consigue. La Pneumovax 23 es súper difícil, Son caras. Sí, suelen ser caras las vacunas. No, ahora no me acuerdo el precio, pero rondan en 15.000, por ahí, más de 10.000, lo que salían la última vez que vi. Pero sí, son vacunas caras. Pero bueno, por lo general suelen ir por obra social, o sea, PAMI, por ejemplo, y IOMA tienen campañas propias de vacunación y mandan las vacunas a la farmacia. Entonces, por ejemplo, los afiliados de IOMA y de PAMI se pueden vacunar sin costo, se les cubre, digamos, la obra social. Otras obras sociales, otras prepagas también igual, creo que tienen cobertura. Hay que averiguar, pero digamos, si uno tiene obra social, por lo general, por lo menos un 40% se le puede sacar, digamos, de cobertura. Bueno, se aplica la de la neumonía de forma inyección intramuscular en la deltoides, en el brazo, y puede aplicarse junto con la antigripal, una en cada brazo. Cuando respecto a la vacuna de la gripe y la antigripal, se tiene que esperar, o sea, se pueden aplicar juntas el mismo día, pero si te aplicaste la de la gripe o la de la neumonía, cualquiera de las dos, para aplicarte la otra tenés que esperar un tiempo prudencial, se recomienda de 2 semanas entre la aplicación de una. Lo mismo con la del COVID. Con la del COVID también aconsejaban esperar 14 días para aplicarse, por ejemplo, la de la gripe o la de la neumonía. Bien. Después tenemos la vacuna antitetánica. Esta también la vendemos la dispensamos en la farmacia, que se utiliza ante una emergencia, ¿sí? Lo que se aplica es la primera dosis que contiene la vacuna antitetánica y el toxoide de antitétanos para que actúe de manera rápida. O sea, la vacuna completa con el toxoide y la vacuna antitetánica normal es la que se da cuando la persona se pincha o se corta con algo oxidado. Bueno, de forma preventiva, para evitar el tétano, se le recomienda y el médico le prescribe la vacuna completa. Luego se completa el esquema solo utilizando la vacuna antitetánica, que se repite cada 10 años. O sea, cada 10 años se tiene que dar esa vacuna y si ocurre algún evento de corte y demás, se da la vacuna y el toxoide como un refuerzo, bien en el momento. Se aplica por vía intramuscular en el deltoides, también en el brazo, y puede aplicarse también en la cara anterolateral del muslo, o sea, en esto. Bien. Perfecto. Bueno, esta la vacuna antitetánica también, eso sí se aplica también en la farmacia. Corticoides. Los corticoides se prescriben para en distintas situaciones. Por lo general se prescriben, por ejemplo, luego de una extracción dentaria. Por lo general es muy común que la gente vaya por un corticoide recetado para calmar el dolor por eso, para un dolor agudo, moderado, o incluso también para, depende de qué corticoide, pero para los partos prematuros también se tienen que utilizar corticoides inyectables. Tiene que ver con la maduración del feto, digamos. Puede ser betametasona, dependiendo de la sal que lo acompaña, puede ser de acción rápida, que es la betametasona fosfato, o de acción prolongada, si se encuentra como betametasona acetato y dipropionato. Bien, o sea, es decir, se utiliza el corticoide betametasona, que es uno de los corticoides que existen inyectables, y dependiendo de la sal que lo acompaña, si es fosfato, si es acetato o dipropionato, es de acción prolongada o de acción rápida. Bien, se administra por vía intravenosa, intramuscular también, en el cuadrante superior del glúteo, o sea, se utiliza este cuadrante de acá arriba externo del glúteo. Acá tenemos las marcas, no sé si alguna vez se tuvo que inyectar algún corticoide en su vida, probablemente, capaz alguno sí. Las marcas son estas. Este sería, por ejemplo, el Prono Corticaz,
que es del laboratorio Casasco, es el betametasona de acción rápida. Y este, que se llama Corticas Retard, es el de acción prolongada, que tiene acetato y dipropionato de betametasona. Bien. Este también se da en la farmacia. Bien, se puede aplicar. También puede utilizarse, además de betametasona, dexametasona, que es otro corticoide. También se puede usar dexametasona dependiendo del azar que lo acompaña, va a ser de acción rápida o lenta. La dexametasona fosfato es de acción rápida y la acetato es de acción prolongada. Ahí tenemos el ejemplo del decadrón, ¿sí? El decadrón y el duodecadrón, que son los dos inyectables. Uno tiene dexametasona fosfato, que es el de acción rápida, el decadrón común, y el dexametasona acetato, que es el duodecadrón, que es de acción prolongada. ¿Bien? Los dos se administran por vía también intramuscular en el cuadrante externo superior del glúteo. ¿Bien? Ahora vamos a ir a la penicilina. La penicilina viene en un polvo, o sea, obviamente un antibiótico, como les dije recién, viene un polvo para resuspender, o sea, viste como el que vos utilizás, liofilizado, bueno, viene así, el polvo con la ampolla para disolverlo, ¿bien? Se utiliza generalmente para todo lo que es, obviamente, como es un antibiótico, procesos infecciosos, en especial para el tratamiento, por ejemplo, de faringitis, causada por estreptococos, para el tratamiento y profilaxis de la fiebre reumática y para tratamiento de lúes y otras infecciones venéreas, o sea, infecciones de transmisión sexual. Lúes significa, hace referencia a enfermedades contagiosas, que suelen ser todos lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, sí, una persona que se contagia se le debe administrar o se le debe inyectar penicilina. Vía de administración se utiliza la intramuscular en el cuadrante superior externo del glúteo o también en la cara anterolateral del muslo, bien acá al costado. Lo que tiene la penicilina es que es muy oleosa, súper oleosa, y es muy difícil es muy dolorosa también de aplicar. Además, es como la mesijina, que es súper espesa y duele mucho, y además el volumen son 10 mililitros, o sea, es un montón de volumen que hay que aplicar, entonces duele bastante, es heavy aplicar la penicilina, además sumado a el riesgo de que pueda haber, si la persona es alérgica, puede producirse alguna reacción alérgica como la que vimos del shock anafiláctico. Bien. Instrucciones de lo que sería, por ejemplo, para la preparación y la administración. Obviamente, lo importante es comprobar la fecha de vencimiento del envase, que tenga la concentración y cantidades adecuadas. Durante todo el proceso es importante que el material permanezca estéril, por lo que decíamos recién, de que va a ser administrado a sangre. Hay que usar una jeringa que tenga capacidad doble. Eso es importante también con lo que se decía recién para la comodidad. Bien, si el volumen es 10 mililitros, se va a tratar de utilizar una jeringa, en este caso las que suelen venir son de 20. Entonces se utiliza la de 20 en todo caso. Bien. Utilizamos una aguja calibre 12 para inyectar el solvente. Lo que se va a hacer en ese caso es, yo voy a tener la ampolla con el solvente y voy a tener el frasquito con el liofilizado, con el polvo. Bien, entonces lo que se hace es, se rompe esta tapita y se inyecta, se toma con la aguja, ¿sí? Con la jeringa, se toma este líquido y luego se inserta acá y se expulsa adentro del frasquito liofilizado. Bien. Luego, lo que vamos a hacer luego de inyectar en el interior del frasco es agitar para que se disperse completamente. O sea, lo importante es que acá no quede sólido, hay que verificar bien que esté todo disuelto antes de aplicarlo. Y lo que vamos a tener que hacer luego es volver a extraer este líquido y cargarlo a la jeringa. ¿Bien? Para eso, lo que se hace es inyectar aire acá adentro. ¿Por qué? Porque este liofilizado acá adentro hay vacío. O sea, acá no hay presión. Entonces, cuando yo vuelco el líquido, si yo después quiero tomar
líquido cuando vuelvo a inyectar, ¿sí? Es muy difícil que el líquido suba. O sea, si yo vuelvo a inyectar la jeringa y quiero presionar el émbolo, me va a costar un montón, porque acá hay vacío y siempre el flujo de aire y la presión siempre va a ir desde un lugar donde hay más hasta un lugar donde hay menos. Entonces, si yo quiero inyectar, va a ver que me va a costar mucho subir el líquido. Entonces, lo que se hace en esos casos es inyectar aire. O sea, una vez que yo coloqué el líquido acá y lo disolví bien, lo que se hace es subo el émbolo para cargar aire sin nada, y lo que hago es pincho y cargo todo ese aire. Entonces, de esa forma creo una presión acá que después, cuando vuelvo a insertar la aguja, puede subir el aire, puede subir el líquido que yo deseo cargar. Bien, ahí lo vamos a ver en un video. No sé qué hora estamos. Ay, ya casi se me lo tiene. Ay, no me había dado cuenta. Bueno. Y bueno, de esa forma se hace, digamos, en este caso la aplicación de la jeringa, ¿bien? De la penicilina. Se vuelve a inyectar, se carga y luego ahí se aplica de la misma manera que vimos recién. Sí, porque si no, no sube. Si vos probás, es imposible cargarlo, porque vos lo querés cargar y le pones todo para abajo, porque la presión tiende a ir para abajo. Si vos de hecho cargas líquido y lo tirás acá, el líquido baja solo, vas a ver, porque yo no les puedo traer un liofilizado acá, pero bueno. Así que bueno, la dejamos acá, la clase, y si lo que me falta en los videos lo vemos la clase que viene y hacemos el TP. Sí, me pasó una acá, así que le saco copia acá. Si no te mando, de vuelta lo audio y te vas a